genio extraordinario apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 151, Motocicletas de la Unión Soviética. Finalmente, después de una larga espera, Kirilenko trajo buenas noticias. Había ayudado a Feng Yu a conseguir las líneas de producción de motocicletas. En esa época, la Unión Soviética tenía 5 marcas de motocicletas, a saber, Minsk, Voskhod, Ural, Dnepr y Júpiter. Entre estas marcas, Voskhod y Ural fueron las más populares en China en comparación con las otras marcas. Pero independientemente de la marca, estas motocicletas estaban más avanzadas que China por al menos 5 años. La demanda de transporte estaba aumentando en China y, debido a los precios de estas motocicletas, era la mejor opción para los chinos. Los coches eran demasiado caros para la mayoría de la gente. Primero, las motocicletas eran convenientes, ligeras, de alta velocidad y podían conducir por callejones estrechos. Era el modo de transporte más adecuado en esa época. Además, el consumo de combustible fue menor que el de los automóviles. Aprender a andar en motocicleta era más rápido si se sabía andar en bicicleta y era más fácil que aprender a conducir. Había otra ventaja. En esa época, no existían muchas regulaciones sobre motocicletas. La gente podía andar en bicicleta sin licencia y sin matrícula. No había mucha policía de tránsito y la gente simplemente manejaba motocicletas siempre y cuando no fueran atrapados. Feng Yu se había estado preparando para hacerse cargo de la compañía de maquinaria durante todo este tiempo. Lo habían aprovechado, pero eso se debía a que quería trabajar con una empresa estatal. Sin embargo, incluso si estuviera dispuesto a pagar más por las acciones de la compañía de maquinaria, el gobierno de la ciudad no le vendería. Pero Zhang Ruiqian le había prometido que podría utilizar tecnologías para intercambiar acciones. Feng Yu había aceptado permitir que los 3 profesores se unieran al campamento Sumer e hizo los arreglos para recorrer las instalaciones de investigación de la Universidad de Moscú porque Zhang Ruiqian cumpliría con una de sus solicitudes. En ese momento, la solicitud de Feng Yu era que se le permitiera continuar utilizando tecnologías para intercambiar acciones en la compañía de maquinaria y establecer un negocio de motocicletas con la fábrica de maquinaria. Si le hubiera pedido a Zhang Ruiqian que le permitiera comprar las acciones de la fábrica de maquinaria, Zhang Ruiqian seguramente lo rechazaría. Incluso si lo aprobara, la cantidad de acciones que Feng Yu podría comprar no sería mucha. Pero si Feng Yu pudiera usar la línea de producción de motocicletas y las tecnologías para intercambiar acciones, eso sería diferente. Una línea de producción y algunas tecnologías serían otra fuente de ingresos para Machinery Company y seguramente generarían dinero. Todos pudieron ver por sí mismos que las motocicletas se vendían bien. En cuanto a cuánto valdrían esta línea de producción y las tecnologías, Feng Yu no volvería a ser suave. Esta vez debe ser él quien se aproveche de la compañía de maquinaria. Feng Yu planeaba aumentar las acciones de su padre en la compañía de maquinaria en un 20%. No se conformará con menos. Al principio, Feng Yu todavía sentía que esto era un poco difícil si solo tenía una línea de producción y algunas tecnologías. Si Li Mingde no está de acuerdo, no hay nada que pueda hacer Zhang Ruiqian. Además, Zhang Ruiqian también estaba del lado de la compañía de maquinaria. Pero Kirilenko le dijo a Feng Yu que obtuvo 2 líneas de producción de motocicletas y las últimas tecnologías de motocicletas de las 5 marcas de motocicletas de la Unión Soviética. Aunque no era barato, definitivamente era una ganga. ¿Cuánto fue el total? Feng Yu preguntó con entusiasmo. 5 millones de rublos. Kirilenko respondió. Temía que Feng Yu pensara que este precio era demasiado alto y comenzó a justificar. Ahora no habría problemas con las ventas de motocicletas y las tecnologías eran las más avanzadas. Esas 2 líneas de producción fueron construidas en 1985. Garantizado para estar en perfectas condiciones de trabajo. Además, puedo darte 3 años de garantía para las líneas de producción. Feng Yu miró a Kirilenko. Oh, ¿todavía hay servicio postventa? 3 años de garantía. Debería ser suficiente. 1985 instalaciones de producción. Incluso si fuera una línea de producción de 1980, aún sería más avanzada que las tecnologías en China. La industria de fabricación de motocicletas de China se encuentra todavía en su etapa inicial. A pesar de que las apariencias, aceleraciones, consumos de combustible, etc. de las motocicletas soviéticas eran inferiores a las japonesas, sus tecnologías de suspensiones, faros y motores eran de las mejores del mundo. Las condiciones actuales de las carreteras en China no eran tan buenas y, por lo tanto, las suspensiones y los motores eran importantes.
Se puede decir que las tecnologías de las motocicletas soviéticas se adaptan más a China. En cuanto a las apariencias, el propio Feng Yu podría superar a Japón fácilmente. Esto nunca fue un problema. A los ojos de Feng Yu, las motocicletas japonesas de esa época eran horribles. Feng Yu mostró 4 dedos y dijo: debe haber 4 expertos para guiarnos durante un año, ayudarnos con la configuración y calibración de las máquinas y enseñarnos todo sobre estas tecnologías. Kirilenko sonrió. Esto no es un problema. Su costo fue de menos de 4 millones de rublos y se lo vendió a Feng Yu por 5 millones de rublos. Esta era una buena oferta. Aunque esta vez pudo dividir las ganancias con sus socios, seguirá recibiendo una buena cantidad. Además, solo habían pagado un pequeño precio por grandes recompensas a cambio. Primero pagarían los depósitos a las fábricas, y después de que la maquinaria, los documentos técnicos y los expertos llegaran a Feng Yu les haría los pagos. Después de eso, pagarían la suma restante a las fábricas. Durante todo el proceso, solo necesitan obtener menos de 1 millón de rublos al principio y obtener más de 1 millón de rublos de ganancias. Además, vieron que Feng Yu estaba satisfecho con este trato, y Feng Yu definitivamente volvería con ellos en el futuro. Hermano Qi, no diré mucho sobre otras cosas. Ayúdame a buscar la tecnología y la línea de producción de Volta. Espero que esté a punto de ayudarme a conseguir al menos una línea de producción y las tecnologías avanzadas relacionadas. Somos hermanos y yo te cuidaré. Las motocicletas solo serán populares durante los próximos años, y después de eso, serán las 4 ruedas. Hubo un multimillonario que dijo: el automóvil es solo un motor en un chasis con 4 ruedas. Si puedes fabricar una motocicleta, puedes construir un coche. Se habló de que el multimillonario había utilizado las tecnologías de fabricación de Volta, que compró a bajo precio cuando comenzó. Más tarde, su empresa adquirió algunas de las marcas de automóviles más famosas del mundo, y su valor de mercado siguió aumentando. Feng Yu creía que había comenzado antes que es multimillonario en la creación de una marca de automóviles nacional y con las tecnologías de fabricación avanzadas, podría capturar el mercado de China. Al menos, podría capturar la futura participación de mercado de empresas conjuntas de Alemania y Japón. Quiere evitar que estas empresas extranjeras obtengan ganancias de sus compatriotas. Llegó a dar un paso a la vez. Si inicia una planta de fabricación de automóviles ahora, tendría que hacer grandes inversiones y las ganancias podrían no ser tan buenas como las de las motocicletas. Las devoluciones no valieron la pena. Kirilenko asintió y estuvo de acuerdo. Todos estos eran beneficios para él, e incluso los directores de fábrica se sentirían agradecidos con él. Sin su ayuda para vender estas líneas de producción inactivas, las fábricas no podrían pagar a sus trabajadores. Estas líneas de producción inactivas también se depreciarían con el paso del tiempo. ¿Por qué no utilizarlos para ayudar a los trabajadores? Debido a los cambios económicos en la Unión Soviética, muchos directores de fábricas tenían el control total de sus fábricas. Mientras estén de acuerdo, nadie podrá cambiar sus decisiones. Eran más autoritarios que los chinos. Como tal, Kirilenko solo necesita hablar barra sobornar a los directores de fábrica. Es posible que algunos no se atrevan a vender las líneas de producción, pero no les importa vender sus tecnologías a alguien del ejército soviético. No hace falta decir que Kirilenko comprar estas tecnologías bajo el ejército soviético fue realmente útil. Tras la firma del contrato, el Summer Camp también llegó a su fin. Feng Yu y el resto de los estudiantes abordaron el avión hacia la ciudad de Bin, capítulo 152, regresando a casa. Al llegar a la ciudad de Bin, los estudiantes se fueron a sus respectivos hogares y los 3 profesores se apresuraron a regresar a la Universidad de Tecnología. Los otros profesores estaban allí esperando que completaran los espacios en blanco de los datos faltantes. Feng Yu llevó a sus amigos de regreso al distrito. Cuando Zanhua vio a su hijo, le dio un abrazo y le dio unas palmaditas en la cabeza. Ha pasado un tiempo desde que vio a Feng Yu y parece que Feng Yu había crecido. Xiao Yu, escuché de tu cuñado que representaste a China para asistir a un campamento de verano. Los ojos de Zanhua brillaban. Esto era algo de lo que estar orgulloso. Feng Yu asintió. Tal vez pueda considerarse como tal. ¿Qué quieres decir con eso? Debe ser esto. Estás representando al país. Eso es genial. Primero comes algunas cerezas. Iré primero al lugar de los vecinos. Zanhua tomó un suéter a medio punto y se fue. Feng Yu se quedó sin palabras cuando miró la vista trasera de su madre. No se dio cuenta de que a su madre también le gustaba hacer alarde antes.
Feng Xingtai también regresó a casa de la fábrica de procesamiento de alimentos después de recibir la noticia de que su hijo había regresado. Las primeras palabras que salieron de Feng Xingtai dejaron que Feng Yu sintiera una intención asesina. Escuché de tu hermana que habías elegido la corriente de artes inútil. Papá, el presidente Mao también estudió artes. Las materias de arte son para líderes y las ciencias para trabajadores. La respuesta de Feng Yu dio en el blanco. ¿De verdad? Feng Xingtai sospechaba, pero escuchó que el alcalde del vecino país provincial también estudió artes en la Universidad de Beijing. Por supuesto. Su hijo quiere ser un gran líder en el futuro, por eso elegí arts. Lo peor, también seré un gran erudito. Feng Yu continuó engañando a su padre. Deja de mentir. ¿Qué erudito? No importa. Ahora eres mayor y tienes tu propia forma de pensar. Elegiste tu propio camino con cuidado y no te arrepientes. Feng Xingtai miró a Feng Yu con amor y dijo. Es raro que Feng Xingtai diga tales cosas. Papá, ¿sabes que acabo de ir a la Unión Soviética para un campamento de verano? Feng Yu estaba esperando que su padre lo elogiara, pero ¿por qué su padre estaba tan tranquilo? Lo sé. Tu hermana nos lo dijo. Espero que no hayas avergonzado al país. Feng Yu estaba estupefacto. Todos los padres siempre esperan lo mejor para sus hijos, pero ¿por qué su padre siempre sintió que sería una desgracia? Sin elección. Feng Xingtai siempre había sentido que el pensamiento de Feng Yu era demasiado extraño y siempre hacía cosas que sorprendían a la gente. Tenía miedo de que su hijo hiciera algo y se metiera en problemas en la Unión Soviética. Todavía recuerda la última vez que bebieron, y Feng Yu gritaba que la Unión Soviética se desintegraría en 2 años. Ya no habrá Unión Soviética. Esa vez, Feng Xingtai se sorprendió. Las palabras de Feng Yu fueron demasiado impactantes. ¿Cómo podría desintegrarse la Unión Soviética? La Unión Soviética fue la segunda economía más grande del mundo. Sus estándares industriales y militares eran uno de los mejores del mundo y estaban a la par con los de EU. ¿Cómo se puede desintegrar una nación tan poderosa? Feng Xingtai advirtió a Feng Yu que no dijera estas cosas afuera. Si otros escucharan esto, podría meterse en problemas. Feng Xingtai también pensó que Feng Yu podría estar diciendo la verdad ya que Feng Yu había estado haciendo negocios con los soviéticos y podría haber obtenido información privilegiada de ellos. Pero no importa que, estas cosas no deben ser reveladas a otros. Si la Unión Soviética se desintegra o no, era un problema de los líderes de la nación, y no era para que los plebeyos como ellos lo discutieran. Papá, te he hecho sentir orgulloso todo este tiempo. Ya, orgulloso, todo el distrito sabía sobre el tonto que fue a pescar en el hielo y cayó en el agujero de hielo. Feng Xingtai puso los ojos en blanco. Feng Yu. ¿Dónde está tu mamá? ¿Ella no cocinó? Mamá fue a la casa del vecino. Creo que no volvería tan pronto. ¿Por qué no vamos a la fábrica a almorzar? Oh, sí, papá. Mencionaste que la fábrica necesita más máquinas de aceite de soja. Había comprado otra línea de producción de aceite de soja de la Unión Soviética. Debería llegar el próximo mes. Feng Xingtai estaba encantado. Durante mucho tiempo había querido aumentar la producción de aceite de soja. A pesar de que su aceite se vendía más caro que otros, la demanda aún excede la oferta. Este era un negocio lucrativo y ¿cómo podía perdérselo? Cada vez que escuchaba a la gente hablar sobre la imposibilidad de comprar aceite de cocina premium Taiyua, sentía que su dinero había entrado en el bolsillo de otra persona. Feng Yu había comprado esta línea de producción cuando estaba comprando las instalaciones de la industria ligera. No quería que su padre trabajara tan duro. Más adelante en el año, quiere contratar algunos miembros del personal de administración, incluso si sus salarios eran más altos. Quería que sus padres disfrutaran de su jubilación. Su granja de cerdos Tianpen tenía más de 2000 cerdos este año, y también había algunos jabalíes. Los lechones producidos cada mes superaron los 2000 y este mes, el primer lote de cerdos estaba listo para ser vendido. Feng Xingtai andaba buscando gente para comprar sus cerdos. Feng Yu le había dicho antes que no se preocupara por las ventas. Solo en la ciudad de Bin se venderían al menos 1000 cerdos. Todavía quedaban unos 10 millones de personas en las afueras. No le preocupaba que sus cerdos no se vendieran. Incluso si no pudiera venderlo en su provincia, siempre podría venderlo a la provincia de Lin. La provincia de Lin estaba cerca de la ciudad de Bin y no había muchos costos de transporte.
El alimento para animales de la fábrica de procesamiento de alimentos de Taiwa ya se estaba vendiendo en la provincia de Lin y representaba más del 30% de su producción. Las ganancias de los alimentos para animales fueron más que el aceite de soja. La fábrica de procesamiento de alimentos de Taiwa se estaba desarrollando bien y las personas que no invirtieron inicialmente se arrepintieron. Muchos de ellos se acercaron a Feng Xingtai para comprar las acciones, pero todos fueron rechazados. Ahora la fábrica de Taiwa no estaba escasa de fondos. Los dividendos pagados el año pasado fueron la prueba de ello. Los que invirtieron antes se reían. Solo los dividendos, era equivalente a las ganancias de su granja. Estas personas podrían jubilarse cómodamente. Por supuesto, hubo algunos que habían retirado su inversión. El padre de Wen Dongjun fue uno de ellos. Fue ascendido a oficial adjunto de agricultura y se vio obligado a retirarse. Sin embargo, la familia Wen ya había obtenido enormes beneficios. Después del almuerzo en la fábrica Taiwa, Feng Yu fue a la casa de Wen Dongjun. Cuando entró en la casa de Wen Dongjun, escuchó el alarde de Wen Dongjun. Ninguno de los estudiantes del campamento de verano se atrevió a ponerse de pie y fui yo quien asumió la responsabilidad. Toqué una canción en mi armónica y todavía canté una canción. Todos los estudiantes extranjeros estaban asombrados. Ya sabes, en ese momento... tos. ¿Cómo es que no sabía que Wen Dongjun había hecho esas cosas en el campamento? ¿Cantó una canción? Wen Dongjun incluso se desafinó cuando cantaron junto con otros estudiantes. Incluso cuando vio entrar a Feng Yu, no dejó de alardear. Señaló a Feng Yu. Puedes preguntarle a Feng Yu si no me crees. Él puede probar lo que dije. Después de decir esto, se volvió y entrecerró los ojos hacia Feng Yu. Maldita sea, qué descarado. ¿Aún tengo que ayudarte con tu fanfarroneo? Ese derecho. Por suerte, Wen Dongjun estaba allí. Si no, seríamos una desgracia. Dongjun, ¿no dijiste que vamos a jugar al ping-pong? ¿Seguimos yendo? Wen Dongjun estaba desconcertado. ¿Cuándo dijo que quería jugar al ping-pong? ¿No puede Feng Yu ver que todos los vecinos se habían reunido allí para escuchar sus notables historias? Yo no voy. Puede ir usted mismo. Todavía tengo que contarle sobre la fiesta de despedida. Feng Yu. Olvídalo. Feng Yu puede buscar a su padre para ir a pescar. Su padre también merecía un descanso. Capítulo 153, el período dorado del mercado de valores. Feng Yu vio las noticias en la televisión. Las tasas pasivas y las tasas activas habían caído al mismo tiempo. Sabía que el primer período dorado del mercado de valores de China estaba aquí. Papá, mamá, necesito volver a la ciudad de Bing. ¿Qué? ¿Regresaste ayer y te vas? ¿No son las vacaciones de verano ahora? Zhang Mua no estaba contento. Su hija se había casado y su hijo no siempre estaba cerca. Hay algo que tengo que hacer en la empresa y se trata de una gran cantidad de dinero. Incluso más que Taiwa Factory y Tianpen Pig Farm. Debo monitorearlo personalmente. No se preocupe. Volveré antes de que terminen las vacaciones de verano. Feng Yu regresó a la ciudad de Bin con Wen Dongjun. Wen Dongjun llevaba una gran bolsa y en ella estaban casi todos los ahorros de su familia. Wen Dongjun quería ingresar al servicio del gobierno, y Feng Yu estaba preocupado de no poder resistir la tentación del dinero en el futuro. Aunque este idiota no estaba interesado en el dinero ahora, era difícil decir si cambiaría cuando tuviera más autoridad. Además, era legal invertir en acciones. Feng Yu le dijo a Wen Deguan que existe la oportunidad de ganar mucho dinero ahora y con la garantía de estar seguro. Wen Deguan dudó por un tiempo y sacó todos los ahorros de la familia y se los pasó a Wen Dongjun. Incluso le ordenó a Wen Dongjun que siguiera lo que dijera Feng Yu. A los ojos de Wen Deguan, Feng Yu era alguien especial. En un corto período de 2 años, pudo cambiar a la familia Feng de una familia agrícola común a la familia más rica del distrito. Por no hablar de la fábrica de procesamiento de alimentos y la granja de cerdos, incluso eran los accionistas de la compañía de maquinaria. Esto lo había sorprendido enormemente. Además, Wen Dongjun le había dicho que Feng Yu dijo una vez que su Taiwa Trading estaba haciendo intercambios con la Unión Soviética y que los intercambios mensuales ascendían a unos pocos millones de rublos. La familia de Feng Yu era increíblemente rica. El gran jeep que conducía Feng Yu valía unos cientos de miles de RMB. La familia Feng era incluso más influyente que el director de la granja, y debido a estas razones, a Wen Deguan no le preocupaba que Feng Yu lo engañara con esta miserable cantidad de dinero.
Había ganado algo de dinero la última vez que invirtió en Taiwan Factory, y esta vez, continuó creyendo en Feng Yu. Quería ganar algo de dinero para que su hijo comprara un gran apartamento en la ciudad cuando se gradúe de la universidad, al igual que los apartamentos que compró la familia Feng. ¿Xiao Yu realmente puede duplicar el dinero de mi familia? Preguntó Wen Dongjun. ¿Doble? Me estás menospreciando. En 3 años, garanticé que su dinero se multiplicaría por al menos 5 veces. ¿5 veces? Entonces, los 50.000 RMB se convertirían en 250.000 RMB. Wen Dongjun se sorprendió. Esto fue diferente de lo que dijo Feng Yu en su casa. Dije al menos. No se preocupe. No necesita hacer nada más que comprar algunas acciones y conservarlas correctamente. Después del año nuevo, verá que ha ganado dinero. Este período fue el mercado alcista y el índice bursátil actual fue de algo más de 100 puntos. 2 años después, el índice bursátil aumentaría a más de 1.400 puntos. Este fue un aumento de 10 veces. Aparte de algunas personas desafortunadas, el resto incluso podría obtener grandes ganancias con los ojos cerrados. En realidad, cuando Wen Deguan sacó 50.000 RMB, Feng Yu también se sorprendió. Wen Deguan era un oficial adecuado y no parece estar corrupto. Este dinero debe ser de los ahorros de toda su vida. Pero Feng Yu no sabe que Wen Deguan vendió su tractor y su propiedad en la aldea para recaudar este dinero. Aunque Wen Deguan no usó los recursos de la aldea, también cultivó en secreto tierras baldías y ganó algo de dinero en los últimos años. Si un granjero vendía su tractor, significaba que el granjero lo estaba dando todo. Por supuesto, Feng Yu no dejaría que la familia Wen sufriera pérdidas. Entrará en el mercado unos días después del inicio del mercado alcista y se retirará del mercado antes de la caída del mercado. De esta manera, sus fondos no quedarán atrapados. Feng Yu había pensado en preguntarle a Lina y a la familia de Liu Kun, pero se rindió. Estas dos familias eran diferentes a la familia Wen. La familia Wen y su familia fueron amigos durante más de 20 años. De todos modos, el sueño de Liu Kun era ser científico y, si realmente lo lograba, Feng Yu podría invertir en una instalación de investigación para él. En cuanto a la familia de Lina, no importa. Feng Yu sería rico de todos modos. De vuelta en la ciudad de Bin, Feng Yu condujo directamente a Taiwan Trading. Cuando llegó, todo el personal de Taiwan Trading estaba allí, incluidos los 2 empleados financieros recién contratados. Incluso Li Shiqian estaba allí cuando Feng Yu dijo que tenía algo importante que anunciar. Todos, ¿cómo se sienten después de trabajar durante el último año o más en Taiwan Trading? Cuando Feng Yu terminó esta pregunta, Wu Ziran inmediatamente gritó. Poder trabajar en Taiwan Trading fue la mejor decisión de nuestras vidas. De regreso en la fábrica de motores, estábamos esperando que el grupo de trabajadores se jubilara y los reemplazara. Era un trabajo duro y el salario era de solo 100 RMB al mes. El salario ni siquiera era comparable a nuestro bono aquí. Así es. Gerente Feng, tenga la seguridad. Trabajaremos duro para la empresa y seguiremos su ejemplo. Nunca dejaremos Taiwan Trading por otras empresas. Pensaron que Feng Yu estaba hablando del incidente en el que alguien trató de robarlos con salarios altos. Un gran jefe de las provincias del sur se acercó a ellos en busca de personal de ventas que estuviera familiarizado con la ciudad de Bin y los lugares circundantes. El salario que ofrecía era de 200 RMB al mes. Pero no fueron estúpidos. Si trabajan para ese gran jefe, solo recibirían un salario básico. Los beneficios en Taiwan Trading fueron excelentes. Feng Yu daría bonificaciones y recompensas de vez en cuando. El año pasado, Feng Yu les había dado a cada uno un localizador, y valió la pena sus salarios de pocos años. Feng Yu se rió y agitó las manos. Él era el ídolo de esa gente. Si Feng Yu comenzara un culto, sería fácil lavarles el cerebro. Entonces seré directo al grano. Si todos me siguen, no dejaré que todos sufran ninguna pérdida. Cuidaré de todos ustedes en todas mis ideas lucrativas. El trabajo durante la próxima mitad del año fue comprar acciones. Comparte. Wu Ziran y el resto del personal se miraron entre sí. ¿Qué acciones? Solo Li Shiqian no se sorprendió. Feng Yu le había mencionado antes sobre las acciones y le había dicho que este era el negocio más rentable, mucho más que el comercio de bonos del tesoro. Esa vez, Li Shiqian le preguntó a Feng Yu, ya que era tan rentable, ¿por qué no estaban haciendo el negocio? Feng Yu dijo que era el momento adecuado. Incluso si compraran las acciones en ese momento, no obtendrían ninguna ganancia.
Al escuchar lo que había dicho Feng Yu, ¿este es el momento adecuado? Feng Yu miró a sus hombres y continuó. Las acciones son similares a los bonos del tesoro, pero la diferencia es que las acciones no fueron emitidas por el gobierno. Una empresa que cotiza en bolsa emitirá acciones y los dividendos de fin de año y las ganancias se pagarán en función del porcentaje de las acciones y las ganancias de la empresa durante el año anterior. Con las acciones, podemos ser considerados accionistas de la empresa. Cuando la cantidad de acciones en nuestras manos alcance una cierta cantidad, estaríamos a punto de asistir a la junta de accionistas. Wu Ziran y el resto estaban aturdidos. No entienden. Los dividendos y las bonificaciones suenan a cuentas de ahorro. Pero esto no fue emitido por el gobierno. Estos fueron emitidos por empresas privadas. ¿Son confiables estas acciones? Todos recordaron el momento en que el precio de los bonos del tesoro aumentó repentinamente. Les digo a todos que el precio de las acciones también aumentará y la subida será enorme e incluso más rápida que los bonos del tesoro. Una acción comprada por 100 RMB valdría 200 RMB en un año. Todos pueden hacer sus propios cálculos de cuánto dinero podemos ganar con esto. Todos en la habitación, incluido Li Shiqian, respiraban con dificultad y sus ojos se abrieron por la sorpresa. ¿Esta acción fue tan rentable? Les había dicho que los cuidaría a todos si me seguían. Si conozco alguna buena oportunidad para ganar dinero, la compartiré con todos ustedes. Si todos están dispuestos, todos pueden salir con su dinero, y yo les enseñaré a todos qué acciones comprar. Las ganancias de las acciones te pertenecerán y si hay pérdidas, te compensaré. Capítulo 154, quiero todo. Aunque Feng Yu tiene decenas de millones de RMB, China era demasiado grande. Tenía mucho dinero, pero no podía permitirse comprar todas las acciones, ni siquiera el 1%. Todavía no era la década de 1990, pero ya había decenas de miles de sociedades anónimas y muchas de ellas habían emitido acciones. Ya había decenas de empresas que emitían acciones en todo el país. Li Shiqian frunció el ceño. ¿Nos quedaremos con las ganancias y usted pagará las pérdidas? ¿Quién hará esas cosas? Incluso si tuviera mucha confianza, no debería estar haciendo esto. Feng Yu sacó una pila de contratos después de continuar. Lo que sea que hayan dicho antes entrará en vigor después de firmar este contrato. Wu Ziran y el personal leyeron el contrato. La duración del contrato era de 20 años. Esta duración se consideró casi la mitad de su vida laboral. Además, establece que si abandonan el barco o renuncian, tendrían que compensar 3 veces el ingreso anual del año anterior. Esto fue demasiado despiadado. Estas personas solo habían trabajado para Feng Yu durante poco más de un año y su ingreso anual promedio durante el año pasado fue de aproximadamente 10,000 RMB. 3 veces la compensación equivaldría a 30.000 RMB. Los traeré a todos para ganar dinero y les enseñaré a todos cómo ganar dinero, cómo negociar negocios. Si esto es una fábrica, todos ustedes tienen que llamarme Shifu, maestra. Continuaré atrayéndolos a todos para que ganen dinero y me aseguré de que todos sus ingresos aumentarán cada año y sus salarios serán más altos que los de la compañía de maquinaria, o cualquier compañía en China. Pero después de entrenarlos a todos, no puedo permitir que se vayan y se unan a otros y usen las cosas que les enseñé para competir conmigo. Todos ustedes tienen la opción de firmar este contrato. Si lo firmas, yo me ocuparé de ti. Sin embargo, si decidió no firmarlo, está bien. Te puedes ir ahora. Feng Yu no se atreve a afirmar que Wu Ziran y el resto eran los mejores talentos, pero su forma de pensar y hacer las cosas era mucho mejor que la de una persona promedio. Además, habían aprendido algunas de las técnicas de venta en Taiwan Trading. Como tal, Feng Yu quería atarlos con un contrato. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Wu Ziran firmó su nombre en el contrato sin dudarlo. Los demás lo siguieron inmediatamente. Incluso los 2 miembros del personal financiero recién incorporados también firmaron el contrato. Un contrato de 20 años equivalía a los trabajos de tazón de arroz de hierro en las empresas estatales. El gerente Feng también prometió que también recibirían jubilación y pensiones. Como los que trabajan en las empresas estatales. Feng Yu se atrevió a hacer estas promesas porque en 1992, China introdujo la seguridad social y en 1996, se volvió obligatorio para todas las empresas implementarla. La seguridad social era solo una pequeña suma de dinero, y a Feng Yu no le importa en absoluto. Feng Yu asintió con satisfacción cuando vio que todos firmaban los contratos. No crean que la duración del contrato es de solo 20 años.
Les prometí a cada uno de ustedes que después de 20 años, todos serán millonarios e incluso accionistas de la empresa. Eso es lo mismo que ser uno de los jefes. Ahora, dígame cuánto está dispuesto a desembolsar. No diré mucho. En 2 años, el dinero que saque hoy al menos se duplicará 2 veces. Wu Zilan y los demás ojos se abren. ¿Doblado 2 veces? Eso significa que 10,000 se convertirán en 40,000 en 2 años. Esto fue mucho más rápido que ir a trabajar. Puedo sacar 15.000 RMB. Usaré 20.000 RMB. Puedo tomar nuestros 18.000 RMB. Y todos gritaban la cantidad que querían invertir. Incluso los 2 nuevos carpinteros también sacaron 5.000 RMB cada uno. Incluso si no tienen 5.000 RMB ahora, podrían obtener un préstamo de amigos y familiares. Lo máximo que les darán interés. Los 2 nuevos miembros del personal estaban a cargo de las finanzas de Taiwan Trading, y sabían cuánto dinero tenía Taiwan Trading. La cantidad total recaudada del personal ni siquiera se consideró un cambio pequeño en comparación con los fondos en las cuentas de Taiwan Trading. Es por eso que no creen que Feng Yu los engañará con su miserable cantidad. Multa. A partir de mañana, todos ustedes irán por parejas a diferentes bancos para comprar acciones. Recuerda, compra todo lo que puedas. Su dinero se puede utilizar para comprar acciones de nuestra empresa la próxima semana. Todos los certificados de acciones se guardarán juntos en la caja fuerte. Dazhou, Xiaoliu, informe a Igbeck para preparar efectivo. Quiero la máxima cantidad de efectivo que puedan preparar. Wu Zilan y el resto volvieron a su trabajo. En la sala de reuniones, solo quedaron Li Shiqian y Wen Dongjun. Cuñado, ¿cuántos fondos puede sacar su empresa de logística sin afectar las operaciones? Utilice todos sus fondos sobrantes para comprar acciones. Li Shiqian preguntó con preocupación. ¿No importa qué acciones comprar? ¿Y si hay una pérdida? ¿No deberíamos usar la mitad de los fondos para comprar primero? Cuando no tenía dinero, Li Shiqian fue valiente. Pero cuando era rico, comienza a ser cauteloso. No quiere perder el dinero que ganó con esmero. Cuñado, confía en mí. Todo está bien. La noticia había informado que las tasas de interés activas y pasivas habían caído. Esto significó que el gobierno nos está animando a gastar más. No hay mucho que ganar con los bonos del tesoro y ahora es la era de las acciones. El gobierno está fomentando esto. Li Shiqian recordó los milagros de este cuñado y apretó los dientes. Bien. La empresa de logística puede sacar alrededor de 1,5 millones de RMB. La fábrica de motores liquidará un pago a fin de mes y sacar este dinero no afectará las operaciones. Li Shiqian tomó una decisión. Decidió utilizar todos sus fondos disponibles. Ahora la empresa de logística no tiene muchos gastos excepto los operativos. Feng Yu frunció el ceño. ¿Solo 1,5 millones de RMB? ¿Cuándo podrá el cuñado construir un hospital para su hermana? Luego debe arrastrar a su cuñado al banco. Multa. Debe pedir a su personal que informe al banco para preparar el dinero. Todavía no había compañías de valores en Beam City, y las acciones eran las mismas que los bonos del tesoro. Fueron vendidos por los bancos. Si desea comprar acciones, debe comprarlas sin receta. Si va a vender sus acciones, debe hacerlo a través del banco. No se permitió que la negociación de acciones se realizara de forma privada. Por supuesto, había otra forma de vender las acciones, que era a través de las filiales del banco, los puntos de venta y las sociedades de valores. El último lugar para vender las acciones fue la empresa que las había emitido. Realizar transacciones en los bancos fue fácil. Pero si fueron las compañías de valores u otros lugares, las transacciones se realizarán con efectivo. Es más rentable comprar y vender en efectivo. En esta época, la compra y venta de acciones no se realizaba de forma electrónica. Seguía utilizando certificados en papel. Las acciones tenían la forma de denominaciones de 50, 100 y 200 yuanes. 1 yuan equivale a 100 acciones. La emisión de acciones estaba todavía en fase piloto y no existían muchas regulaciones. Estaba desordenado y no había mucha gente comprándolos. Además, el mostrador de valores del banco no utilizaba la pantalla electrónica utilizada en los últimos años. Estaba usando una pizarra. Los precios de las acciones y transacciones estaban escritos con tiza. La mayoría de las acciones negociadas fueron de un solo dígito. ¿Por qué solo había personas comprando acciones y nadie las estaba vendiendo? Fue porque las personas que compraron las acciones las trataron como depósitos fijos.
La mayoría de estas personas eran las que habían negociado bonos del tesoro. Tenían las acciones en sus manos y eran muy pocos los que vendían sus acciones. Algunos meses no había ni una sola persona vendiendo acciones. Y temprano a la mañana siguiente, cuando CCB acababa de abrir sus puertas, había dos jóvenes en el mostrador de valores. Buenos días. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Está comprando bonos del tesoro? Los bonos del tesoro seguían siendo muy populares y, por lo general, las personas que acudían al mostrador de valores compraban bonos del tesoro. Feng Yu preguntó. ¿Cuántos tipos de acciones están disponibles y cuánto es el total? El personal del banco se sorprendió. Después de unos segundos, puso los ojos en blanco. ¿Cuánto es el total? ¿Qué? ¿Vas a comprar todo? El total es de al menos más de 1 millón. ¿Puedes pagarlo? Hay un total de 8 tipos de acciones, y el total es de aproximadamente 2 millones de RMB. ¿Quieres comprar acciones? ¿Cómo? ¿Cuántos cientos estás comprando? Feng Yu se rió. ¿Solo 2 millones de RMB? ¿Tan pequeño? Quiero todo. Todos en el banco, incluido todo el personal y los clientes, se volvieron y miraron a Feng Yu. ¿Qué dijo ese chico? ¿Quiere todo? Capítulo 155, barriendo los mercados de valores, señor. ¿Qué acabas de decir? El personal volvió a pedir confirmación, con los ojos abiertos como platos por la sorpresa. Dije que quiero todo. ¿Se pueden transferir los fondos de IBAC? El líder de CCB se acercó al mostrador de valores. ¿No es el gerente Feng que compró bonos del tesoro el año pasado? Gerente Feng no nos había visitado desde hace bastante tiempo. ¿Volverá a comprar bonos del tesoro? Nope. Estoy comprando acciones esta vez. Creo que a las acciones les irá mejor. Boom. Se colocó una pila de certificados de acciones sobre la mesa y el personal se volvió hacia la caja fuerte nuevamente. Xiao Zhao, ¿a dónde vas? Gerente, estoy tomando los certificados de acciones para los clientes. El director de la sucursal miró los certificados sobre el escritorio. Había al menos unos pocos miles de piezas, y la denominación de cada pieza era de 100 yuanes. Vale al menos unos cientos de miles. ¿No es suficiente? Cuando vio a Feng Yu guardando todos los certificados en dos maletas grandes, se quedó estupefacto. Después de que Feng Yu se fue, preguntó a su personal, ¿cuántas acciones compró Feng Yu? ¿Qué? ¿Todo? ¿2 millones de RMB en acciones? Silbido. Los espectadores escucharon la conversación y algunas personas inteligentes descubren inmediatamente que las acciones podrían ser las mismas que los bonos del tesoro. El valor de la misma podría aumentar. Rápidamente volvieron a comprender más sobre las acciones. Si fuera cierto, volverán a comprar algunos. Feng Yu y Wen Dongjun cargaron las acciones en el vehículo y regresaron a la empresa. Al mismo tiempo, Li Shiqian, Wu Zidan y el resto también estaban en parejas en las sucursales de diferentes bancos, barriendo todas las acciones disponibles. Taiwan Trading estaba retirando una cantidad significativa de efectivo y alertó al gerente del banco Zhu. ¿Qué pasó? Taiwan Trading había retirado más de decenas de millones de RMB por la mañana. Taiwan Trading fue uno de los clientes más importantes de IGOC. Estaban a la par con algunas de las empresas estatales. Ahora debe dejar ir a este cliente. El gerente Zhu inmediatamente trató de llamar a Feng Yu, pero nadie respondió a sus llamadas en Taiwan Trading. El gerente Zhu estaba ansioso. ¿Podría haber algunos accidentes? Por supuesto, no hubo accidentes. Todo el dinero se convirtió en acciones y se transportó de regreso a Taiwan Trading. Después de regresar de IBAC, Feng Yu se quedó en la empresa para contar las acciones personalmente. Los dos miembros del personal financiero lo ayudaron, y los tres trabajaron hasta la noche. Un pequeño almacén de la empresa se convirtió en caja fuerte. No había ventanas y Feng Yu instaló dos grandes puertas de metal. A menos que explotara, no había forma de entrar. Los certificados de acciones se clasificaron según las empresas y denominaciones y se envolvieron en capas de plástico y papel de aceite. En la parte superior de los paquetes, Feng Yu esparció chile en polvo para evitar que las ratas los masticaran. Si las ratas comienzan a masticar los certificados, entonces realmente se estaría comiendo su dinero. Feng Yu era la única persona que tenía la llave a esta habitación. Feng Yu tiene la intención de aguantar por un corto periodo de tiempo. Conservará estas acciones durante 2 años, después de 1992, venderá todas estas acciones en la bolsa de valores. Desde la mañana hasta la noche, Feng Yu solo comía unos bollos por la tarde.
Finalmente termina de clasificar y contar todos los certificados que compraron ese día. Feng Yu se estira y masajea sus doloridos hombros. Había un total de 34 tipos de acciones, y había 1.483.050 RMB en certificados de 50 yuanes, 7.692.400 RMB en certificados de 100 yuanes, 3.669.800 RMB en certificados de 200 yuanes. El total ascendió a 12.845.250 RMB. En un día, habían barrido todas las acciones de Beam City. Esto conmocionó a los bancos y a las empresas emisoras de acciones. Habían pensado que no habría muchas personas que comprarían sus acciones y también sentían que Beam City era demasiado rural. Esas acciones no deberían venderse hasta el próximo año. ¿Qué pasó hoy? ¿Por qué se agotaron todas las acciones? Feng Yu todavía no estaba satisfecho a pesar de gastar más de 10 millones de RMB. Taiwan Trading todavía tiene mucho dinero. Dado que no había más acciones en la ciudad de Bin, entonces debería ir a las ciudades vecinas como la ciudad de Ji y la ciudad de Shen. Si aún no fuera suficiente, siempre podría ir a Beijing o incluso a Shenzhen. Viaje de negocios. Solo unos pocos empleados estaban destinados en la empresa y todos los demás se fueron. Feng Yu lideraba el equipo y había comprado su chequera en efectivo junto con él. Comprarán todas las acciones que vieron. La primera parada fue comprar todas las acciones de Shen City. A la mañana siguiente, Feng Yu y sus hombres condujeron 4 coches a Shen City. Feng Yu descartó la idea de usar el tren. Sintió que no era seguro. Llegaron a Shen City por la tarde y solo lograron comprar todas las acciones de 4 bancos. Esa noche se quedaron en un hotel y continuarán a la mañana siguiente. En uno de los mostradores de valores de un banco, 2 hombres hacían cola detrás de Feng Yu. Estaban discutiendo qué acciones comprar. Estaban pensando si deberían obtener la acción de 2000 RMB o la acción de 1800 RMB cuando oyeron que el niño que tenía delante gritaba: "Estoy comprando todas las acciones disponibles en su sucursal". Feng Yu no podía recordar qué participación aumentaría más o qué participación no funcionaría bien. Pero sabía que cuando se estableció la bolsa de valores, todas las acciones subieron de valor al principio. A Feng Yu no le importa qué tipo de acciones. Simplemente compra todo desde que puede pagarlo. Feng Yu cargó los 2 grandes maletines en el automóvil y condujo hacia el siguiente banco. Los 2 hombres que hacían cola detrás de Feng Yu se quedaron sin palabras. Anteriormente todavía estaban discutiendo qué acciones comprar. Ahora, no les quedaba ni una sola acción para comprar. Nunca habían visto a nadie que comprara acciones de esta manera. ¿Este niño no tenía miedo de perder dinero? Los 2 hombres discutieron entre ellos. ¿Ese niño era un tonto? Ese chico había gastado más de 1 millón de RMB en acciones. Si tuvieran el dinero, no comprarían acciones. Dejarían el dinero en el banco y cobrarían intereses. Cada año, el interés sería de al menos decenas de miles de RMB. Podrían gastar en lo que quisieran y aún así no pueden terminar de gastar todo. Pero al mismo tiempo, ambos también envidiaban a ese niño. Quizás ese chico era tan rico porque se atrevía a correr el riesgo. Dado que ese niño se atreve a comprar acciones de esta manera, no debe dudarlo también. Los 2 decidieron ir a otro banco a comprar acciones. Algunos miembros del personal del banco todavía recordaban a Li Shiqian y lo saludaban. Se enteraron de que este hombre hizo su fortuna negociando bonos del tesoro. Era alguien que había viajado desde la ciudad de Bin para comprar bonos del tesoro aquí. Esto demostró lo rentables que eran los bonos del tesoro. Pero esta vez, el personal se equivocó. Li Shiqian no estaba allí para comprar bonos del tesoro. Aunque todavía se podía ganar dinero con los bonos del tesoro, en comparación con las acciones, había una gran diferencia en los rendimientos. Li Shiqian colocó su chequera en el mostrador y pidió al personal que sacara todos los certificados de acciones. Había más bancos en Shen City que Beam City, y también había más acciones. Feng Yu había gastado todo el dinero que trajeron consigo y casi compró todas las acciones disponibles en Shen City. Cuando todos regresaron a Beam City, comenzaron a contar los certificados de acciones y los envolvieron con cuidado. Todos dejaron escapar un suspiro de alivio. Fue la primera vez que gastaron dinero así. Feng Yu estaba satisfecho con la actuación de Wu Zilan y el personal. Ninguno de ellos tomó los cheques o las acciones y se escapó. Quizás estaban en parejas y se supervisaban mutuamente, o quizás no habían pensado en hacer eso en absoluto. O quizás no querían crear problemas a sus familias.
Feng Yu tenía razón al confiar en ellos. Este fue solo el primer paso. ¿Pero pensaban que este era el final? Feng Yu solo compró menos de 50 millones de RMB en acciones y todavía no estaba satisfecho. ¿No había más dinero en la cuenta de Taiwan Trading? Feng Yu tiene una solución. Capítulo 156, préstamos. El gerente del banco de Ibak, Fu, finalmente pudo conocer a Feng Yu hoy. Cuando se conocieron, inmediatamente preguntó si Feng Yu cambiaría la cuenta de su empresa a otros bancos. Feng Yu explicó que la empresa estaba haciendo algunas inversiones, por eso había transferido algunos de sus fondos a otros bancos. Su cuenta de empresa seguirá estando en Ibak. No habrá cambios. Esto aseguró al gerente Zhu. Estaba en una etapa crítica. Hubo grandes cantidades de transacciones en moneda extranjera con la cuenta de Taiwan Trading, y esto fue un logro para él. Pero confiar en este logro no fue suficiente. Ahora el gobierno había bajado la tasa de préstamos para aumentar el gasto. Por lo tanto, los bancos deben cambiar su enfoque de los ahorros a los préstamos. El gerente Zhu era líder en la obtención de ahorros para el banco y su sucursal era la número 1 en la provincia. Pero con respecto a los préstamos, el gerente Zhu no estaba funcionando bien. Su rama se ubicó por debajo del promedio en la región. Esto afectaría su ascenso al cargo de subgerente provincial de banca. El gerente Zhu había querido hablar con Feng Yu sobre los préstamos, pero Feng Yu sacó a relucir este tema después de sus explicaciones. Preguntó sobre los procedimientos para obtener préstamos. Sin elección. Feng Yu no podía recordar los procedimientos para obtener un préstamo en esta era, pero sabía que era bastante problemático. Los ojos del gerente Zhu brillan. ¿Taiwan Trading necesita un préstamo? Eso es genial. Aprobaré cualquier cantidad siempre que esté dentro de su autoridad. El gerente Zhu incluso desea que Feng Yu obtenga un préstamo por una cantidad astronómica. Con las capacidades de Taiwan Trading, no temía que Feng Yu no pudiera pagar el préstamo. Feng Yu vio la emoción en los ojos del gerente Zhu cuando hablaron sobre obtener un préstamo y entendieron por qué. El gobierno fomentaba el endeudamiento y el gasto. Entonces, debería haber un objetivo para que IBB lo alcance. Feng Yu quería obtener un préstamo por una gran cantidad e invertir en el mercado de valores. Esto le ahorraría muchos problemas después de 2 años. Gerente Zhu, según la situación financiera de mi empresa, no había necesidad de obtener un préstamo. Pero recientemente, mi empresa tiene un gran proyecto. Por lo tanto, es posible que necesitemos un préstamo a corto plazo. ¿Cómo se calcula el interés, el período de amortización y el modo de amortización? El gerente Zhu le explicó con entusiasmo a Feng Yu. El interés sería el más bajo y garantizó que sea el más bajo de la provincia. El período de reembolso sería de 3 años, y el primer y segundo año serán únicamente para el reembolso de intereses. El monto del préstamo más los intereses del tercer año se pagará en el último año. De esta manera, no habrá presión sobre Feng Yu. Feng Yu estaba saltando de alegría en su corazón. Él era lo que quería. Aunque todavía tenía las ganancias de los humidificadores y las ganancias anuales de la fábrica de maquinaria, no quiere reembolsar el préstamo antes de tiempo. 3 años fue la duración correcta. Para entonces, sus acciones deberían estar vendidas y debería recuperar su inversión. Gerente Zhu, ¿cuánto puede prestar su banco a mi empresa? Si está utilizando sus acciones de Machinery Company como garantía, puedo otorgarle un préstamo de 1,2 millones de RMB. Si fueran los activos y los ingresos de Taiwan Trading, podría prestarle 10 millones de RMB. La logística de viento y lluvia será de 2 millones de RMB, y la granja de cerdos puede obtener un préstamo de 500.000 RMB. El gerente Zhu esperaba que Feng Yu utilizara todas estas empresas como garantía para préstamos. Gerente Zhu, esto no está bien. El valor de mercado de las acciones de Machinery Company es actualmente de alrededor de 1,2 millones de RMB, y el monto del préstamo que me dice no tiene sentido. Además, ¿por qué Taiwan Trading solo vale 10 millones de RMB? Taiwan Trading es propietario de la marca Win & Rhyme, y cada mes se negocian más de unos pocos millones de rublos con la Unión Soviética. ¿Por qué el monto del préstamo es tan pequeño? El gerente Zhu miró a Feng Yu con los ojos muy abiertos. ¿Feng Yu quería pedir prestado más? Esto fue genial. Dado que piensa que el monto del préstamo era demasiado pequeño, ¿cuánto quiere? Gerente Feng, entonces, ¿cuánto cree que es razonable? Con las acciones de Machinery Company y los activos e ingresos de Taiwan Trading como garantía, deseo obtener un préstamo de 40 millones de RMB.
En cuanto a la logística de viento y lluvia, creo que vale 4 millones de RMB. Contamos con una flota de camiones de 80 gaz. No me digas que un camión no vale 50.000 RMB. Y aunque Feng Yu había comprado los camiones a menos de 50,000 RMB cada uno, los camiones valían este precio ahora. El gerente Zhu no dijo nada todavía, pero Li Shiqian miró a Feng Yu con sorpresa. ¿Qué está pasando? ¿Quieres que obtenga un préstamo de 4 millones de RMB? Esto, ¿no es un poco arriesgado? El interés por un año tampoco fue una suma pequeña. Li Shiqian ya sintió que usar todos sus fondos disponibles para invertir en acciones era un movimiento arriesgado y ahora Feng Yu todavía quiere obtener un préstamo. ¿Puede obtener un préstamo para sí mismo? ¿Por qué lo arrastró? Multa. Li Shiqian había acordado obtener algunos préstamos, pero Feng Yu no le dijo que el monto del préstamo era demasiado. Si no puede pagar el préstamo, la empresa de logística pertenecerá al banco. Feng Yu palmeó en secreto la pierna de su cuñado, asegurándole. Feng Yu había querido construir un hospital para su hermana, pero fue su cuñado quien se ofreció como voluntario para la tarea. Feng Yu le pidió que expandiera su negocio de manera agresiva, pero tenía miedo de fallar. Con la velocidad del desarrollo de la empresa de logística, se necesitarían más de 5 años para cumplir el sueño de su hermana. Invertir en acciones fue diferente. Los rendimientos alcanzarían algunos pliegues en 2 años, y el valor de Li Shiqian aumentaría a decenas de millones de RMB. En ese momento, no tendría problemas incluso si estableciera algunos hospitales. El gerente Zhu preguntó con voz temblorosa. ¿Quieres pedir un préstamo de cuánto? ¿40 millones? Son 44 millones. El gerente Zhu respiraba rápidamente. Ja. Se hace. Finalmente está hecho. Era el momento de su ascenso. Le faltaban 15 millones para su objetivo este año. Con estos 44 millones de préstamos, lograría su objetivo con exceso. Su rama ocuparía el primer lugar en la provincia. Si no fue ascendido, ¿quién más sería elegible? Déjame pensar en una... 44 millones de RMB, ¿verdad? No hay problema. Aunque esta cantidad no estaba de acuerdo con las regulaciones, el gerente Zhu decidió hablar con sus superiores. Un préstamo de 44 millones se haría cargo del objetivo de toda la provincia. Creía que sus líderes aprobarían este préstamo. Feng Yu vio que el gerente Zhu se mostraba complaciente y continuó. Todavía tengo una antigüedad. Es un quemador yuan de la dinastía Ming. Es un verdadero tesoro y solo hay unos pocos en el mundo. Un hombre de negocios de Hong Kong me ofreció una vez 8 millones para comprarlo. No pediré más. Lo usaré como garantía para un préstamo de 6 millones. El monto total del préstamo será de 50 millones de RMB. El gerente Zhu fruncía el ceño y exhalaba ruidosamente. No había precedentes en esta provincia de utilizar una antigüedad como garantía para préstamos. Supuestamente, cualquier cosa valiosa podría usarse como garantía para préstamos. Pero el precio de las antigüedades era difícil de evaluar. Feng Yu afirma que alguien le ofreció 8 millones, pero también existía la posibilidad de que la antigüedad no pudiera venderse ni siquiera por 80.000 RMB. Gerente Feng, usar antigüedades es un poco difícil. No existe un punto de referencia para medir su valor. Es muy difícil obtener la aprobación. El gerente Zhu dijo con una mirada preocupada. Feng Yu miró al gerente Zhu. ¿Es muy difícil? Olvídalo entonces. Iremos a CCB para préstamos. Mi padre también conoce al gerente Liu del departamento de préstamos de CCB. Creo que si utilizo tantos activos como garantía, no debería ser difícil conseguir un préstamo de 50 millones. El gerente Zhu vio a Feng Yu ponerse de pie e inmediatamente lo tomó de la mano. Gerente Feng, espere. Hemos cooperado durante tanto tiempo, y todavía no confías en mí. Primero déjame hacer una llamada telefónica. Solo una llamada. Todo esto fue por su mérito, por su promoción. El gerente Zhu salió de la habitación y Li Shiqian preguntó de inmediato. Xiao Yu, ¿por qué necesitas pedir prestado tanto dinero? ¿Qué pasa si no puedes pagar? Feng Yu miró a Li Shiqian con confianza. Cuñado, no te preocupes. Definitivamente puedo reembolsar esta cantidad. ¿Sabe cuántas ganancias del mercado extranjero obtuvo Taiwan Trading por los humidificadores? 10 millones. 10 millones de dólares. El próximo año, las ganancias aumentarán aún más. Por lo tanto, no necesita preocuparse por el reembolso. Lo que estamos haciendo ahora es aprovechar la oportunidad para comprar todas las acciones disponibles en el mercado.
Puedes ver las devoluciones a finales de este año. Tal vez sea incluso antes. Quizás en octubre puedas ver las ganancias. Al limpiar dos ciudades de las acciones disponibles, Feng Yu afectaría el mercado de valores y haría subir los precios. Li Shiqian quería decir algo, pero el gerente Zhu regresó y le dijo a Feng Yu con entusiasmo. 50 millones de RMB. Nuestro ICB de la ciudad y el ICB provincial les prestarán conjuntamente esta cantidad. Capítulo 157. Hacer que papá firme. ICB accedió de inmediato a otorgarle a Feng Yu un préstamo de 50 millones de RMB. Pero las cosas no fueron tan simples como Feng Yu necesita la firma de su padre. Ahora estaba pensando en cómo conseguir que su padre firmara los documentos. Feng Xingtai era incluso más conservador que Li Shiqian y estaba contento con lo que tenía ahora. Sintió que el dinero que ganaba ahora era más que suficiente para él y no podía terminar de gastarlo en su vida. ¿Cómo podía conseguir un préstamo del banco y todavía era una gran cantidad? Eres este hijo inútil. ¿Préstamo? Eso es pedir dinero prestado y todavía hay altos intereses. ¿Por qué obtuviste un préstamo por tanto dinero? Feng Yu acaba de terminar de decir. Feng Xingtai golpeó con fuerza la mesa y se puso de pie. Este hijo inútil necesita una paliza. Le picará todo el cuerpo si no recibe una paliza cada 3 días. Papá, espera un momento. ¿Sabes lo importante que es tu hijo ahora? Feng Yu preguntó de manera exagerada. Feng Xingtai miró a Feng Yu de arriba a abajo y preguntó. ¿Qué parte es importante? ¿Qué estás haciendo esta vez? Papá, ¿sabes la última vez que asistí al campamento de verano internacional en la Universidad de Moscú con Wen Dongjun y otros estudiantes? Preguntó Feng Yu, poniendo especial énfasis en las palabras internacional y Moscú. Ahora mencionaste ese campamento. ¿Me recuerda algo? ¿Por qué sales todas las noches mientras estás en el campamento? Feng Xingtai se burló. Papá, ese es el punto principal. Tu hijo estaba en una misión. Una misión importante. Mira, ¿de dónde vino toda la maquinaria de la fábrica de Taiyuan? Se compra en la Unión Soviética. ¿Cómo nos convertimos en accionistas de Machinery Company? También fue por las tecnologías que compré en la Unión Soviética. Incluso el alcalde de la ciudad lo sabe. ¿Qué? ¿El alcalde tiene problemas con nosotros? Dile que soy yo quien hizo todo esto y que no tuvo nada que ver contigo. Feng Xingtai se sorprendió. Su primera reacción fue proteger a su hijo aunque tuviera que ir a la cárcel. Papá. Feng Yu quería llorar y reír al mismo tiempo. El alcalde sabe que soy capaz de conseguir maquinaria y tecnologías avanzadas de la Unión Soviética. Por eso me encargaron comprar maquinaria y tecnologías de la Unión Soviética para Beam City. Esa fue la razón por la que tuve que salir del campamento todas las noches. Entonces, ¿no había pasado nada malo? ¿Esto fue instruido por el alcalde? Por supuesto, incluso había firmado el contrato. Incluye la maquinaria de aceite de soja. Toda la maquinaria llegará en 1 o 2 meses. Todas estas maquinarias de la Unión Soviética eran maquinaria de producción a gran escala. ¿Cuánto crees que costará? ¿A qué te refieres? ¿Su préstamo es para comprar estas máquinas? ¿No dijiste que fue el alcalde quien te pidió que compraras estas máquinas? ¿No debería el gobierno de la ciudad pagar por estas máquinas? Feng Xingtai no estaba contento. Incluso si fuera el alcalde, no debería aprovecharse de ellos. No hay razón para que tomen un préstamo para comprar maquinaria para el gobierno. Feng Yu puso los ojos en blanco y le preguntó a su padre con seriedad. Papá, ¿crees que Li Ming de The Machinery Factory necesita recibir una lección? Fuimos quienes obtuvimos maquinaria y tecnologías avanzadas para la fábrica de maquinaria. Las ganancias de las ventas de las máquinas agrícolas se fabricaron a partir de las tecnologías que proporcionamos, y usted también es el subdirector allí. Pero, ¿alguna vez te respetó Li Mingde? Cuando Feng Yu mencionó esto, Feng Xingtai estaba enojado. También era propietario de una fábrica de procesamiento de alimentos y tenía unas pocas docenas de trabajadores a sus órdenes. También fue considerado un líder. Pero cada vez que iba a la fábrica de maquinaria, la mirada de Li Mingde y su secretaria lo despreciaba. Si no fuera por Feng Yu, habría vendido sus acciones de Machinery Factory hace mucho tiempo. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres darle una paliza? No hasta ese punto. Está gestionando bien la fábrica. Pero, ¿alguna vez pensó en convertirse en el jefe de la fábrica de maquinaria y Li Mingde tuvo que informarle? Feng Yu continuó induciendo a su padre. ¿Cómo puede ser eso posible? Li Mingde es considerado un funcionario del gobierno. Papá, es una sociedad anónima.
El principal accionista tiene la última palabra en la empresa. Estoy seguro de poder ayudarlo a convertirse en el principal accionista en 3 años. En el futuro, usted será el gerente general y Li Mingde solo puede renunciar o trabajar para nosotros. ¿Qué? Dentro de 3 años convertirme en el accionista mayoritario y yo seré el gerente general. ¿Estás soñando? No se preocupe por el proceso. Definitivamente puedo lograrlo. Sin embargo, necesitamos ganar más dinero ahora. Con dinero en nuestras manos, podemos comprar acciones de Machinery Company. Tengo una forma de comprar las acciones. ¿Qué tiene eso que ver con que obtengas un préstamo? Finalmente, había llegado a esta cuestión. Feng Yu respondió de inmediato. Venderé este lote de maquinaria y tecnologías soviéticas. No importa si lo vendo a la ciudad o a otra empresa, podemos ganar dinero. Pero primero, debemos tener dinero para comprar estas maquinarias y tecnologías, ¿verdad? El préstamo es para recaudar fondos para la compra. No, no, no. La empresa de Beam City tenía mucho dinero. El mes pasado le pregunté y me respondió que todavía había mucho dinero en la cuenta de esa empresa. Lo gasté. ¿Qué? Debería haber al menos 20 a 30 millones. ¿Lo gastaste? Feng Xingtai se puso de pie para buscar el plumero. 20 a 30 millones de RMB y lo gastaste. Este hijo inútil. Lo usé para comprar acciones. Las acciones son similares a los bonos del tesoro. Habrá dividendos al final del año, y es mejor que el banco. Además, el dividendo es más alto que el interés del préstamo. Podemos ganar dinero. Usted firma estos 2 documentos y tendremos dinero para comprar maquinaria y tecnologías avanzadas de la Unión Soviética. Garantizado para ganar dinero. Feng Yu continuó mintiendo. ¿Podemos ganar dinero incluso si vendemos a la ciudad? Sí. Las ganancias no serán inferiores al 20%. Feng Yu no le dijo a su padre que las ganancias serían de al menos el 30% y eso incluso tenía en cuenta el descuento. Entonces tampoco necesitas tanto dinero. Son 40 millones. ¿A cuánto asciende el interés cada mes? El interés no será superior a nuestras ganancias. Además, todavía tenemos la maquinaria y las acciones. Estos también son dinero. Entonces, ¿cuándo reembolsaremos al banco? Fin de año. Mira, está escrito aquí. Reembolso al final del año. Feng Yu señaló casualmente el contrato. Ni siquiera tenía la intención de dejar que su padre lo leyera con atención. ¿Esto realmente puede hacer dinero? Estamos seguros de lograrlo. Contamos con el gobierno de la ciudad como nuestro respaldo. Ya había vendido todas estas máquinas y tecnologías. Si no firma, entonces no tendremos dinero para comprar esas máquinas de la Unión Soviética. Entonces su hijo estaría infringiendo la ley. Feng Yu también estaba pensando en conseguir que su padre le transfiriera las acciones de Taiwan Trading. Conseguir su firma, siempre fue problemático, y aún así pudo inventar mentiras. El genio también tiene sus propias dificultades. Feng Xingtai tomó el bolígrafo para firmar. Firmó en los lugares donde Feng Yu señaló en el documento. Cuando terminó de firmar, quiso leer el contrato, pero Feng Yu se lo quitó de inmediato y lo guardó en su bolso. Papá, necesito regresar a la ciudad de Beam hoy. Este contrato debe entregarse al banco lo antes posible. Los soviéticos solo liberarán las máquinas cuando reciban dinero. El gobierno de la ciudad me había perseguido varias veces. Vete después del almuerzo. Tu mamá está cocinando estofado de conejo en casa. No. Regresaré en 2 días. El contrato se resolvió y Feng Yu solo necesita esperar a que Ig libere los fondos. Sintiendo que Yu tenía prisa por regresar a la ciudad de Bing. Sin fondos, no podría comprar más acciones. Tenía la sensación de pérdida si él no ganó este dinero. Feng Xingtai colgó el teléfono. Estaba tan enojado hasta que pisoteó. Había llamado a su yerno y le dijeron que Feng Yu quería obtener un préstamo del banco y no comprar maquinaria. En cambio, Feng Yu planeó usar el dinero para comprar más acciones. ¿Este hijo incluso se atreve a mentirle a su padre? Se romperá las piernas cuando regrese. Capítulo 158, continuar recaudando dinero. El proceso del préstamo fue muy sencillo y Feng Yu exhaló un suspiro de alivio. El gerente Zhu seguía siendo muy confiable. ¿Puede ser poco confiable? El gerente Zhu dependía de este préstamo para su ascenso. La parte del monto del préstamo estaba a cargo del ICBEC provincial, y esto hizo felices a sus líderes. Los dirigentes también le prometieron que después de que el subgerente provincial de bancos se retire a fin de año, asumirá ese cargo.
Feng Yu llevó a sus hombres a la ciudad de Ji para comprar las acciones, y Li Shiqian también regresó a la ciudad de Shen con algunos hombres. Tienen que comprar todas las acciones disponibles en el mercado en el menor tiempo posible. Feng Yu supuso que nadie compró acciones tan agresivas como él en su vida anterior, y la carrera alcista del mercado de valores comenzó a fines de año. Con Feng Yu adquiriendo agresivamente acciones en grandes cantidades ahora, el auge del mercado podría adelantarse. Aunque sus fondos actuales pueden no ser suficientes para que se le considere un gran jugador, definitivamente tendrá algún impacto en el mercado. Después de 3 días de arduo trabajo, Feng Yu y su personal regresaron a la ciudad de Bing. Habían gastado todo su dinero y todo el personal, incluido Wen Dongjun, había elegido las acciones que querían. Básicamente, Feng Yu les sugirió que eligieran las acciones famosas de su vida anterior. Estas acciones fueron las primeras en salir al mercado y, sin duda, serán acciones rentables. Todos confiaban en Feng Yu. ¿Era necesario dudar de las palabras de alguien que se había hecho rico y había creado un negocio rentable en tan poco tiempo? De todos modos, ya habían comprado las acciones y no tenían otras opciones. Además, Feng Yu les había prometido que cubriría las pérdidas si las hubiera. Todos estaban satisfechos, y cuando pensaron que Feng Yu se tomaría un descanso, Feng Yu fue a buscar a Li Shiyou y Yo Weitao. ¿Prestar dinero? Gerente Feng, su Taiwan Trading está obteniendo la mayor parte y usted está ganando más que los dos juntos. ¿Quieres pedirnos dinero prestado? Weitao preguntó desconcertado. ¿Taiwan Trading necesita dinero? Recientemente tengo una inversión y me falta dinero. Te devolveré el dinero al final del año. Li Shiyou negó con la cabeza. Gerente Feng, nuestras fábricas son diferentes con Taiwan Trading. Somos empresas estatales y aunque, con mi firma, puedo retirar el dinero, aún tengo que responder ante el gobierno. Este es el dinero del gobierno, no nuestro. Por eso no puedo acceder a prestarte el dinero. Weitao dijo de inmediato que su fábrica tampoco puede prestar dinero a Feng Yu. Dijo que su fábrica no estaba funcionando bien e incluso le pidió a Feng Yu que le diera más fondos para I+D. Los fondos se estaban agotando. Feng Yu suspiró. Pedir dinero prestado a empresas estatales era demasiado difícil. Además, Feng Yu estaba invirtiendo en el mercado financiero y no en algunos negocios físicos. También sería difícil convencerlos. Parece que solo puede probar con la última persona. Y, gerente Feng, pensé que se había encontrado con grandes problemas al llamarme aquí. ¿Cómo es que su empresa tiene pocos fondos? Fu Guangzhen no comprende. Los beneficios de los humidificadores se habían transferido todos los meses y Taiwan Trading estaba obteniendo enormes beneficios. ¿Por qué a Feng Yu le faltan fondos? Feng Yu se rió. No es que Taiwan Trading necesite dinero. Yo soy el que necesita dinero. Recientemente me di cuenta de un negocio rentable y necesito pedir dinero prestado. Tal vez puedas presentarme a algunos bancos de Hong Kong. Necesito obtener un préstamo. Los ojos de Fu Guangzhen se ensanchan. ¿Qué negocio rentable? ¿Me permites entrar? Fu Guangzhen había descubierto que después de conocer a Feng Yu, su suerte había mejorado. Recientemente, había comprado algunas antigüedades y ninguna de las antigüedades era falsa. Además, el negocio de los coches de lujo de segunda mano estaba funcionando bien y él había obtenido muchos beneficios con él. Incluso fue elogiado por su padre. Cuando invirtió en la compañía de maquinaria con Feng Yu, no esperaba obtener ningún beneficio de ella. Pero las bonificaciones y dividendos del año pasado, y de acuerdo con las órdenes de venta, podría recuperar la cantidad invertida en otro año. Estimó que aún habrá 5 años de altos dividendos. Esta inversión le estaba dando grandes beneficios. Invertir en Machinery Company hizo que la familia Fu se diera cuenta de Fu Guangzhen. Sin embargo, fue la concesión de los humidificadores en el extranjero lo que lo hizo destacar en la familia Fu. Su estatus estaba subiendo, no solo en la familia Fu sino también en los círculos de segunda generación de Hong Kong. Fu Guangzhen ahora era muy famoso en ese círculo. Ya no estaba etiquetado como la generación inútil de la familia Fu. Este negocio rentable son las acciones. ¿Cepo? La cara de Fu Guangzhen cambió de color. ¿Conoce la situación del mercado de valores ahora e invertir en acciones ahora puede ganar dinero? ¿Esto también se considera un buen negocio? Gerente Feng, ¿está bromeando conmigo? No es broma. Fu Guangzhen miró a Feng Yu desconcertado. Podría ser que Feng Yu había obtenido información privilegiada y sabe que una acción en particular subirá. Pero no puede ser. Taiwan Trading debería tener al menos decenas de millones de RMB en activos.
¿Feng Yu todavía necesita pedir dinero prestado? Entonces el gerente Feng tiene la intención de comprar ¿qué acciones? Acciones de China. Estoy comprando todas las acciones de China. Feng Yu dijo sonriendo. ¿Acciones de China? ¿Hay una bolsa de valores en China? Fu Guangzhen preguntó sorprendido. Era normal que se sorprendiera. Ahora, China todavía no tiene bolsas de valores. Las bolsas de valores de Hong Kong existieron durante mucho tiempo y en 1986, 4 bolsas cerraron y establecieron una bolsa de valores unificada. La bolsa de valores unificada incluso permitió la negociación de bonos internacionales. Fu Guangzhen pensó que Feng Yu había querido comprar las acciones que cotizan en la bolsa de valores de Hong Kong, pero resultó que Feng Yu quería comprar acciones de China. Pero no había bolsas de valores en China y no había forma de que las acciones se negociaran. Sin comercio, ¿cómo puede aumentar el valor? ¿Esperar el informe financiero de fin de año? ¿Cuántas ganancias pueden obtener estas empresas chinas y cuántos dividendos pueden dar? Todavía no hay bolsa de valores en China. Las acciones se compraron principalmente sin receta en los bancos y todavía se encuentran en forma de certificados en papel. Pero el gobierno chino había comenzado a estimular la economía. Antes de fin de año, debería haber noticias de la creación de una bolsa de valores. Cuando eso suceda, el gobierno se encargará de las primeras empresas que cotizaron en bolsa, y todos estarán comprando las acciones de esas pocas empresas. Estamos seguros de ganar dinero. No me digas que has invertido todos los activos de Taiyuan Trading en estas acciones de China. Fu Guangzhen se sorprendió. Feng Yu estaba loco. El mercado de valores chino se puede considerar en la fase inicial. Tampoco había señales de que se recuperara. ¿Feng Yu se atreve a hacer una apuesta tan grande? Los activos de Taiyuan Trading valían al menos decenas de millones, e invirtió todo en el mercado de valores. Feng Yu asintió con la cabeza. Eso es correcto. También quería pedir dinero prestado para seguir invirtiendo. Te puedo dar interés. 3 años. ¿Qué tal cada año el 10% de interés? Me refiero a interés compuesto. Fu Guangzhen no entiende por qué Feng Yu tenía tanta confianza. El interés compuesto anual del 10% era mucho más alto que el de los bancos. ¿Por qué confiaba en que las acciones de China subirían y todavía estaba comprando todas las acciones? Fu Guangzhen sintió que Feng Yu estaba jugando con fuego. Si no tenía cuidado, podría quemarse. Esto, primero necesito discutirlo con mi familia. Fu Guangzhen se detuvo un momento y dijo. En su corazón, estaba pensando en cómo rechazar a Feng Yu sin dañar sus relaciones. No había forma de que él le prestara dinero a Feng Yu. Pero si iba a ayudar a Feng Yu a obtener un préstamo, primero debe hablar con su familia. Alguien de la familia Fu tendrá que ser garante y, por eso, su padre nunca aceptaría obtener un préstamo. Al escuchar su respuesta y por su expresión, Feng Yu supo que Fu Guangzhen no quería prestarle dinero. Incluso no quiere ser su garante. Parece que Feng Yu consiguió aumentar las fichas. ¿Su familia Fu incursiona en Forex o todos tienen alguna inversión en Japón? Mi primer tío negocia en Forex y mi segundo tío tenía algunas propiedades en Japón. ¿Por qué? ¿Está pensando en invertir también en Japón? Feng Yu golpeó la mesa con sus dedos y dijo. Les diré 2 cosas que escuché de los líderes. En primer lugar, todas las propiedades en Japón se vendieron lo antes posible. Incluso si el valor es bajo ahora, también debe venderse. De lo contrario, no habrá posibilidad de que las propiedades se vendan. En segundo lugar, el yen japonés seguirá apreciándose durante los próximos años. Por lo tanto, nunca apueste por la depreciación del yen, ya que será fácil perder dinero. ¿Estás seguro? Muy seguros. Capítulo 159, obtener más préstamos. Feng Yu sabía que las mentiras sobre recibir noticias de los líderes superiores serían impactantes para Fu Guangzhen. Esperaba que con la noticia, Fu Guangzhen estuviera a punto de convencer a su familia de que le prestara el dinero o le ayudara a conseguir un préstamo de los bancos de Hong Kong. Fu Guangzhen, incluida su familia, había asumido que Feng Yu tenía un fuerte respaldo durante todo este tiempo. En la superficie, sus padres podrían ser agricultores, pero tal vez, él tenía fuertes conexiones que otros no conocían. Si Feng Yu no tiene un respaldo fuerte, ¿cómo pudo haber recibido esta noticia? ¿Cómo podía Feng Yu comerciar con los sindicatos soviéticos y cómo podía utilizar los trenes soviéticos para transportar sus mercancías? Especialmente si Feng Yu no tiene acceso a noticias internas, ¿por qué se atrevería a invertir todo lo que tenía en bonos del tesoro cuando comenzó?
Tal vez Feng Yu tenía un tercer abuelo o un segundo tío abuelo trabajando en la central o tenía conexiones con los altos funcionarios allí, y pudo obtener acceso a información sobre las políticas que estaba a punto de implementar. Esta podría ser la razón por la que Feng Yu pudo ganar con todas sus inversiones. Esta noticia que Feng Yu le dio a Fu Guangzhen debe ser de sus seguidores en la oscuridad. Entonces, parece que pronto habrá empresas cotizadas en China. Fu Guangzhen llamó a su padre y le contó las noticias que le había contado Feng Yu y también le dijo que Feng Yu quería obtener un préstamo de 3 años con intereses compuestos del 10%. Fu Rongjin cuestionó más y descubrió que Feng Yu quiere obtener un préstamo para invertir en acciones de China y todavía no se trata de acciones en particular. Feng Yu quería comprar todo tipo de acciones disponibles en el mercado. Sintió que esto era algo inusual. Incluso si las acciones de China tuvieran potencial, no todas las acciones generarán dinero. No debería haber muchas empresas que coticen inicialmente y habrá muchas personas en China que comprarán acciones. Fu Rongjin se puso en contacto con el resto de la familia y les dijo que Fu Guangzhen había recibido noticias. El yen subirá y el mercado inmobiliario de Japón colapsará. La bolsa de valores de China podría abrirse pronto, y pronto cotizarán empresas chinas. El jefe de la familia Zhu, Fu Ron, era un experto en el mercado financiero y su empresa había realizado una investigación. Estados Unidos ya había intervenido en la economía de Japón y la subida del yen beneficiará a Estados Unidos. Tenía un enfoque de esperar y ver qué pasaba, pero después de escuchar las noticias de Fu Rongjin, también sintió que habría al menos un 80% de posibilidades de que el yen subiera. Aunque la economía de China acababa de comenzar a recuperarse, el crecimiento fue a un ritmo asombroso. China tenía el personal más alto en su comité de planificación económica y sin duda tendrá acceso a información más confiable en comparación con él. Pero el segundo hermano de la familia Zhu, Fu Rongku, no está de acuerdo con la noticia. ¿Cómo podría colapsar el mercado inmobiliario japonés? Sintió que la principal economía del mundo no debería ser Estados Unidos. Debería ser Japón. El mercado de valores japonés estaba floreciendo y Japón era el más avanzado en tecnología e innovaciones. Además, había muchos estadounidenses y europeos invirtiendo en el mercado inmobiliario de Japón. ¿Cómo podría colapsar? El tercer hermano de la familia Zhu, Fu Rongyun, guardó silencio. Anteriormente, su hermano mayor y el cuarto hermano habían creado una empresa de distribución para distribuir un nuevo tipo de humidificador. Ambos habían ganado mucho dinero en Estados Unidos y Europa. Su segundo hermano había invertido en el mercado inmobiliario japonés y los precios de las propiedades habían ido en aumento. Solo su empresa no tuvo novedades. Esta vez, su cuarto hermano dijo que recibió noticias del gran jefe en China sobre inversiones y vino a escucharlo. Pero cuando escuchó que estaba invirtiendo en el mercado de valores de China, no le interesó. China seguía siendo un país atrasado y cómo podían crear una bolsa de valores y permitir que las empresas cotizaran en un corto periodo de tiempo. En cuanto a prestar dinero o ser garante, nunca estaría de acuerdo. No llegó a ganar un solo centavo anteriormente y ahora puede ser garante. De ninguna manera. Hermano mayor, ¿crees que esta noticia es confiable? Yo lo creo. Mañana haré más futuros de yenes. Cuanto más rápido suba el yen, más ganaré. Hermano mayor, no olvide que el yen ya había subido mucho recientemente. ¿Sigues pensando que seguirá subiendo? Fu Ronku se burló. ¿Qué noticias de los principales líderes de China? ¿Cómo se puede comparar a China con Hong Kong cuando se trata de recibir noticias confiables? Segundo hermano y tercer hermano, ¿todos quieren invertir en la empresa de humidificadores? Cada uno de ustedes me da 50 millones de HKD y les venderé algunas acciones. Los ojos de Fu Ronku y Fu Rongbin brillaron. ¿Su hermano mayor quiere venderles sus acciones? Esto demostró que su hermano mayor quiere cuidarlos y, al mismo tiempo, quería invertir más en futuros de divisas. Quiere apostar a que el yen seguirá subiendo. Fu Ronku no tiene 50 millones de HKD en efectivo. Sin embargo, cuando piensa en los beneficios de los humidificadores que eran superiores a sus inversiones en propiedades, decidió vender sus propiedades en Japón con una ligera pérdida para recaudar fondos. Cuarto hermano, ¿cuánto quiere pedir prestado el gerente Feng? Fu Rongjin respondió. Hermano mayor, no te preocupes. Yo seré el garante para él. El hermano mayor era el mejor en inversiones en comparación con sus otros 3 hermanos. Ahora el mayor incluso quería prestarle el dinero a Feng Yu. Bien podría ser el garante y dejar que Fu Guangzhen sea quien le dio un favor a Feng Yu.
Cuando Hong Kong regrese a China, podría obtener la ventaja de ser el primero en moverse para ingresar al vasto mercado de China. Sus activos podrían incluso superar a su hermano mayor. Fu Ronqi miró a su cuarto hermano y asintió. Está bien. Simplemente vaya de acuerdo con su plan. Este gerente Feng no es simple. Y me ayudó a ponerme en contacto con Citibank y HSBC de Hong Kong. Feng Yu estaba feliz. Este Fu Guangzhen había aceptado ser su garante al final. Feng Yu todavía tenía algo valioso en sus manos, que eran las acciones. Las acciones que compró eran valiosas y podrían utilizarse como garantía. Feng Yu había utilizado los activos de sus empresas como garantía para obtener préstamos y utilizó los créditos para comprar acciones. Utilizaría las acciones como garantía para obtener más préstamos. Así fue como los promotores inmobiliarios en los próximos años obtienen préstamos repetidos. Obtener un préstamo para comprar una parcela de terreno y luego hipotecar el terreno a otro banco para obtener un préstamo para completar los edificios. De esta forma, los promotores inmobiliarios solo necesitarían aportar el 10% de toda la inversión y el resto sería de los bancos. Sin embargo, esta práctica se detuvo y se consideró una violación de las regulaciones crediticias. Las empresas que se entregaron a tales prácticas fueron incluidas en la lista negra y tendrán dificultades para obtener préstamos en el futuro. La razón dada por Feng Yu para obtener un préstamo fue invertir en operaciones. Se consideró una malversación de fondos cuando gasta el dinero en acciones. Sin embargo, si nadie lo denunciaba, a las autoridades no les importaría. Pero si Feng Yu seguía obteniendo préstamos de los bancos de China, lo descubrirían y podrían encarcelarlo. Obtener un préstamo de Hong Kong fue diferente. Los bancos de China no tenían forma de averiguarlo. Los bancos de Hong Kong solo miran el valor de las garantías, y con Fu Rongjin como garante, podría obtener una cantidad significativa de préstamo de manera segura. Lo más importante era que esta cantidad sería más de lo que la familia Fu puede prestarle. ¿Cómo? ¿Está satisfecho el gerente Feng? Fu Guangzhen preguntó felizmente. Me pregunto cuánto pueden prestarme estos dos bancos. ¿Cuántas acciones tienes? Feng Yu mostró un dedo. 100 millones de RMB. ¿Cuánto cuesta? 100 millones de RMB. Fu Guangzhen se sorprendió. Sabía que Feng Yu había invertido mucho en acciones de China, pero no esperaba que la cantidad fuera tan grande. ¿100 millones? ¿Las empresas de Feng Yu no necesitan flujos de caja? Si no fuera porque Taiwan Trading trabaja con los proveedores durante un largo periodo de tiempo y se les permite tener un plazo de crédito de 1 mes, Feng Yu no se atrevería a hacer esto. No puede detener el comercio con los soviéticos. Unión, ya que esta era la conexión con Kirilenko. En cuanto a las máquinas y tecnologías compradas en la Unión Soviética, Feng Yu recogería los depósitos primero y los enviaría a Kirilenko. Cuando los compradores pagaran la cantidad restante después de que recogieron sus máquinas, él lo transferiría a Kirilenko. De esta forma, no necesita gastar demasiado dinero en efectivo. Feng Yu estaba poniendo todo de su parte en esto. 100 millones. Multa. Con tantas acciones y mi padre como garante, no debería haber ningún problema para obtener al menos 100 millones de RMB. Capítulo 160, ventas al por mayor de equipos industriales ligeros era mediados de agosto. Después de la agitación de la compra de acciones, la maquinaria y la tecnología de las industrias ligeras habían llegado a la ciudad de Bin desde la Unión Soviética. Las fábricas que habían pagado los depósitos ya habían enviado a sus hombres con los pagos restantes. Estaban esperando en la oficina de Taiwan Trading todos los días desde que llegaron. Tenían miedo de que las cosas no salieran según lo planeado. Aunque se pagaron los depósitos y no era la primera vez que Taiwan Trading les vendía máquinas soviéticas, no podían estar tranquilos hasta que las máquinas estuvieran en sus manos. ¿Qué pasa si alguien viene con una mejor oferta por las máquinas? Todos en la reunión estaban inquietos. Aparte de que Feng Yu les dijo que las máquinas llegarían hoy, también fue porque Feng Yu había prohibido fumar allí. Todas estas personas eran fumadores. A pesar de que no eran fumadores empedernidos, no podían soportar esperar horas sin fumar. No fue solo en Taiwan Trading, sino que incluso Minan Rain Logistics también fue lo mismo. Quien se atreva a fumar en las oficinas o prender fuego será multado con 100 RMB la primera vez. Si la persona fuera atrapada por segunda vez, sería despedida. Feng Yu no tuvo más remedio que ser estricto. Había más de 100 millones de RMB en acciones en el almacén. Había utilizado 100 millones de acciones en RMB como garantía para un préstamo de 120 millones de Citibank y HSBC.
Usó este dinero para comprar acciones de las provincias del norte al sur. Sus huellas incluso llegaron a Shenzhen. Feng Yu incluso convenció a Li Shiqian de hipotecar sus acciones para obtener más acciones. Todas las acciones se guardaron juntas en la caja fuerte de la oficina. Feng Yu hizo que sus hombres recordaran sobre la prueba de humedad, el control de plagas, la prevención de incendios y el antirrobo y deben dar el ejemplo. Las acciones de Wu Zilan y el personal también se mantuvieron juntas allí, y aceptaron de inmediato. Si se produjera un incendio en la oficina, todos se romperían. Al principio, algunos representantes de las fábricas no obedecieron las reglas. Sintieron que era una broma. Sabía que todos los empleados fumaban. Pero cuando encendió un cigarrillo, Wu Zilan inmediatamente le pidió que lo apagara y pagara la multa o que saliera de la oficina con su cheque. En cuanto al depósito, lo reembolsará a la fábrica a fin de mes. La actitud firme de Wu Zilan conmocionó a toda esta gente de las fábricas. Habían escuchado que el personal de Taiwan Trading tenía un temperamento terrible, pero después de ponerse en contacto con ellos, sintieron que todavía eran bastante amables. Hoy, finalmente experimentaron el mal humor del personal. Fábricas textiles de Pujian, ¿hay alguien de las fábricas textiles de Pujian? Aquí. Un hombre con gafas saltó de su silla. Sígueme a la terminal de carga para inspeccionar sus mercancías y hacer la documentación de entrega. 5 minutos después, otro representante de las fábricas fue llamado. Había personas cada vez más pequeñas en la sala. Las personas restantes comienzan a inquietarse más. Aunque les dijeron que el equipo había llegado, ¿por qué seguían en la habitación? Algunos ya habían sido llamados y ¿por qué seguían esperando en la habitación? ¿Podría haber algunos problemas con las máquinas que solicitaron? Sus máquinas eran máquinas obsoletas de la Unión Soviética, pero todavía estaban en buenas condiciones. Taiwan Trading también había fijado un precio muy bajo para estas máquinas. La dirección de su fábrica les indicó que nada debía salir mal con este trato, especialmente aquellos que habían encargado maquinarias y tecnologías juntas. Algunos de los representantes eran los ingenieros en jefe de las fábricas o los directores de los talleres. Esto demostró que las fábricas habían otorgado gran importancia a esta transacción. Feng Yu estaba sentado en la sala de finanzas. De vez en cuando, alguien acompañado por el personal de Taiwan Trading ingresa a la sala para entregar un cheque y firmar algunos documentos. Feng Yu también advirtió a esas personas que serán acompañados por su personal al banco para cobrar el cheques. Esto fue para prevenir si alguno de ellos jugaba alguna mala pasada. Si se atreven a darle cheques sin fondos para retrasar los pagos, no dudará en romper el contrato y confiscar el depósito. Aunque le resultaría problemático buscar nuevos compradores, podría encontrarlos fácilmente en 1 o 2 semanas. Sus máquinas eran baratas, en excelentes condiciones y muy avanzadas. ¿Por qué estaría preocupado por no conseguir compradores? Se vendió la maquinaria de las fábricas textiles y se depositó el dinero. Se vendió la línea de producción de refrigeradores y se depositó el dinero. Se vendió el equipo de cigarrillos y se depositó el dinero. Y alguien informaba a Feng Yu cada media hora y los contratos de Feng Yu eran cada vez menores. Gerente Feng, se verificó el primer conjunto de tecnología y se puede comercializar. Entró un ruso y se lo contó a Feng Yu. Feng Yu asintió, y alguien tomó un contrato y salió de la habitación. Kirilenko había enviado a alguien con todos los documentos de tecnologías. Cuando Feng Yu regresó de la Unión Soviética, no quiso traer todos esos documentos consigo. Si lo atraparan con esos documentos, sería difícil de explicar. Sería mejor para Kirilenko enviar a sus hombres con los documentos. Además, estos documentos deben ser verificados por un experto. Feng Yu no comprende el contenido de los documentos. Había muchos números en estos documentos y para Feng Yu, estos son solo números, y no había nada especial en ellos. Se descargaron muchas maquinarias de los trenes y se transfirieron a camiones. Algunos simplemente amarraron todo el vagón a la parte trasera de otro tren. La gente en la estación de tren sabía que estos debían ser productos de Taiwan Trading. Taiwan Trading fue realmente algo. Podrían importar tantas máquinas de la Unión Soviética. Simplemente sucedió que había algunos trabajadores de la fábrica de motores en la estación de tren cargando algunas mercancías en un tren en dirección sur, y vieron la situación allí. Inmediatamente informan a su director de fábrica que las maquinarias de Taiwan Trading habían llegado de la Unión Soviética. No estaban seguros de si estas máquinas les eran útiles. Li Shiyou corrió al Taiwan Trading y vio a muchas personas esperando en la sala de reuniones. ¿Podría ser alguna maquinaria avanzada?
Gerente Feng, ¿por qué no me informó que tiene maquinaria que llega hoy de la Unión Soviética? ¿Han llegado las máquinas que pedí? Compré los cheques. Director Lee, tome asiento. Las máquinas que pidió Motor Factory aún no se han comprado. Este lote de máquinas y tecnologías fueron para industrias ligeras. Las máquinas y tecnologías que ordenó eran para industrias pesadas y, actualmente, hay algunos problemas para conseguirlas. Pero te prometí que lo obtendré el próximo año. No puede ser. Hay tantos equipos en la estación de tren y ninguno de ellos es adecuado para mi fábrica. Li Shiyou no quiere darse por vencido. Feng Yu le pasó una lista en su escritorio a Li Shiyou. Mira, se trata de maquinaria para textiles, electrodomésticos, cigarrillos, aceite, procesamiento de alimentos, azúcar, vino. ¿Cuál necesitas? Hazme saber que romperé el contrato y te lo venderé. Estas máquinas no eran adecuadas para la fábrica de motores, y Feng Yu no cree que Li Shiyou realmente las quiera. Li Shiyou frunció el ceño. Este es un equipo de industria ligera al por mayor. Aquí tienes casi todo, pero Motor Factory no tiene ningún uso para estos. ¿Esta línea de producción se utiliza para producir refrigeradores? No importa. No lo necesito. El último lote de refrigeradores no se vendía bien y los compresores aún se compraban con descuento. Li Shiyou sabía que Taiwan Trading no ganaba mucho con este negocio. Si tuviera que conseguir la línea de producción de los refrigeradores y producirlos ellos mismos, no ganaría dinero. El mercado de la provincia del norte era demasiado pequeño, y si enviara esas neveras al sur, el costo de transporte sería alto. Los refrigeradores no eran como los ventiladores eléctricos o los humidificadores. Eran voluminosos y su transporte cuesta más. ¿Mayorista de equipos para industrias ligeras? Feng Yu se rió. Le gusta cómo suena, pero le encanta el nombre del mayorista de industrias pesadas el año que viene. Fin del capítulo.